Hermanos, me da mucho gusto saludarlos. Estamos en nuestro seminario sobre adicciones sexuales y en esta segunda clase vamos a ver los peligros de la pornografía dentro del matrimonio. Fíjense que tenía yo una paciente hace unos meses que le vamos a poner Rosita, de unos 35 años, que me comentaba en consulta que más o menos hace 2 años le encontró a su esposo sitios pornográficos en su teléfono. Ella se dio cuenta de que tenía como 2 años visitando esos sitios. Y dice, desde que me pasó eso me he sentido muy mal, muy insegura, muy decepcionada, muy devaluada, muy herida. Siento como realmente si me hubieran apuñalado el corazón. Y han sido 2 años de un proceso doloroso que nos ha afectado a toda la familia, a mis hijos también. Y ha sido como un cáncer, le puedo decir. O sea que mi esposo se ha ido enfermando física y espiritualmente por la pornografía. Yo lo amo y lo he querido ayudar. Y he hablado con él y le sugerí que aceptara la ayuda de un profesional, pero me negó todo. O sea, me dijo que no me preocupara, que todo iba a cambiar. Y yo quise creerle, pero realmente la verdad es que ha ido de mal en peor. O sea, al principio, fíjese, se desvelaba, se encerraba en un cuarto toda la noche en la casa, ya no quería dormir conmigo y no podía dormir, estaba totalmente absorto en su adicción a la pornografía. Luego en la mañana pues no se podía levantar, no podía ir a trabajar, amanecía cansado, dejó de hacer ejercicio, dejó de convivir con la familia, ya no nos acompañaba a nuestros paseos, ya no nos acompañaba a la iglesia y su actitud era de un profundo aislamiento, así con una total indiferencia hacia mí, hacia los niños, hacia todo en la vida. Y su adicción, que ahora sé que es una adicción, se siguió extendiendo hasta abarcar horas de trabajo en la empresa en donde laboraba hasta que lo corrieron. O sea, lo despidieron del trabajo por su falta de concentración y porque lo encontraron viendo pornografía también. Y así ha ido pasando, o sea, decayendo en un círculo vicioso y ha ido de trabajo en trabajo. Actualmente lo único que ha podido encontrar es un trabajo de medio tiempo y ya no puede sostener a la familia. Yo me tuve que meter a trabajar a 2 trabajos para solventar los gastos de la casa. O sea, mi esposo ha sido como transformado, como que le veo totalmente que es otra persona. Ha perdido su autoestima, ha perdido su seguridad, ha perdido su alegría, era muy espontáneo, ha perdido la capacidad de tomar sus decisiones y relacionarse, todo lo que a mí me hizo enamorarme de él. Ahora, todas estas actividades están totalmente muertas. Y lo malo es que yo ya no puedo confiar en él. O sea, realmente no sé qué hacer. Me decía, ayúdeme por favor a seguir adelante porque la pornografía ha destruido mi vida. Ha destruido la vida de mi esposo, de mi matrimonio y de mi familia. Y así como en este caso, he recibido muchos casos de esposas que sus esposos están en la adicción a la pornografía, que es una adicción sexual, como ya vimos en la primera clase. La pornografía es uno de los problemas mayores que estamos enfrentando hoy en día en nuestras vidas, en nuestra familia, en los consultorios, en las iglesias, en el país. ¿Por qué? Porque el Internet y la tecnología moderna han hecho que este fenómeno sea más accesible, más asequible y más anónimo que nunca, porque bueno, se esconden tras un seudónimo y están causando, como vimos, efectos devastadores, o sea, en los matrimonios de la familia, ya que se ha comprobado, o sea, que fíjate todas las cosas que tiene, que disminuye su satisfacción sexual y aumenta en 300% su infidelidad. Muchas investigaciones nos indican que los hombres casados que usan pornografía son, claro, mucho más propensos a tener relaciones extramaritales y se sienten menos atraídos con sus esposas, por sus esposas, y están menos interesados en tener intimidad sexual con ellas. La adicción a la pornografía, hermanos, es una epidemia, o sea, una epidemia peor que el coronavirus, que está afectando totalmente a la era del Internet
y como les digo, al país y a la iglesia y a todos nosotros. Y algunos estudios que se han hecho que muestran que el 50% también de los cristianos están usando pornografía. O sea que es una cifra que no difiere mucho del porcentaje de uso general entre la población adulta masculina. Y ahora también hay estudios que dicen que durante la pandemia se ha aumentado el uso de pornografía en un 60%. O sea, la palabra pornografía, ¿qué quiere decir? La definición de la palabra tiene sus raíces en el sustantivo griego porné. Porné quiere decir ramera. Y el término pornografía se refiere a cualquier material literario, artístico o cinematográfico, o sea, que exhiba de manera explícita acciones sexuales y que tiene como objetivo principal excitar al espectador de manera sexual. Ahora, las estadísticas son tremendas, fíjate, cada segundo, casi 300,000 personas, cada segundo, 300,000 personas visitan los sitios de internet pornográficos. Cada minuto se envían por internet más de 1,700 correos pornográficos. Cada hora se producen como promedio 2 millones, o sea, de videos pornográficos en Estados Unidos. Y cada año, o sea, la industria porno mundial genera unos 200 millones de dólares. Es la industria más cotizada. Y según las estadísticas, el 80% de los varones consume pornografía y el 40% de las mujeres también han descubierto que sienten adicción a la pornografía. Un niño normal siempre está expuesto a un contenido pornográfico, ya sea en su tablet o en su teléfono, a la edad de 11 años, a través del internet. O sea, de toda la pornografía que se consume en Estados Unidos, el 70% casi siempre se hace en teléfonos celulares. Y estas cifras solamente son una estadística de aquello que ya sabemos por experiencia, que la pornografía es un problema que está afectando nuestra sociedad, como les digo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros matrimonios y nuestra iglesia. Es como un demonio que se ha metido. Y como consejeros cristianos que somos, debemos de estar pues preparados para ayudar a aquellos que están luchando contra este pecado, contra este demonio, y asegurarles que pueden ser perdonados y pueden ser liberados y pueden ser sanados. Amén. Bueno, les voy a explicar ahora la relación que tiene el cerebro con la pornografía. Fíjense que es muy importante, porque la pornografía afecta al cerebro en forma muy similar a la que cualquier droga, como la cocaína, la anfetamina, afecta. O sea, porque varios estudios han demostrado que la pornografía estimula las mismas áreas del cerebro que estas drogas adictivas, y haciendo que el cerebro libere las mismas sustancias químicas, o sea, exactamente las mismas sustancias químicas que liberan cuando ingieren droga, lo hacen cuando usan pornografía. Y entonces, al igual de las drogas, la pornografía activa, o sea, unas áreas en el cerebro que le provocan al adicto deseos y ansiedad de querer dosis más fuertes, cada vez más fuertes. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Pues en el interior del cerebro hay un lugar que se llama el centro de recompensa. Y el trabajo de este centro de recompensa es liberar sustancias químicas de placer en el cerebro cada vez. Por ejemplo, que hacemos algo saludable, algo bonito, como comer una comida rica, o hacer una rutina de ejercicio, o disfrutar de un beso o de un abrazo. La euforia, o sea, que se obtiene de estos estímulos químicos, nos hace, o sea, querer repetirlo, este comportamiento una y otra vez, ¿no es cierto? Y esta sustancia química se llama dopamina. Y cuando la dopamina es liberada, hace que el cerebro comience a desarrollar una ansiedad por tener más y más y más. Y mientras más exista más dopamina en el cerebro, las ansias continúan creciendo. Y el consumidor siente una súper motivación, o sea, para continuar buscando más de la droga,
Y eso es exactamente lo que pasa con la pornografía. Muchos investigadores han encontrado que la pornografía y las sustancias adictivas, como les digo, la morfina, la heroína, la cocaína, tienen efectos exactamente igual de similares en el cerebro. Y entonces también han descubierto que mientras más dosis toman los consumidores, más se inunda el cerebro de dopamina y mayores son sus deseos de seguir consumiendo. Y esta es la razón por la cual les resulta tan difícil a los drogadictos detenerse después de tomar su primera dosis, fíjate. O sea, quieren más y más y más. Y con el tiempo, o sea, estos niveles de la hormona de dopamina ocasionan que el cerebro del consumidor desarrolle tolerancia. ¿Qué es esto? O sea, de la misma manera, la tolerancia que el drogadicto eventualmente requiere, digamos, más de una droga, por ejemplo, un pase de cocaína, le da un efecto y la segunda vez ya no le da el mismo efecto, sino necesita más, es lo que se llama tolerancia. O lo necesita incluso hasta para sentirse normal. Y entonces los consumidores habituales de pornografía terminan buscando pornografía, o sea, cada vez más fuerte. ¿Para qué? Para excitarse mucho más nuevamente. Y una vez que la adicción de la pornografía se ha establecido, o sea, en su cerebro, puede conducir también a síntomas de abstinencia, al síndrome de abstinencia de los alcohólicos, de los drogadictos, similares a las drogas. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a necesitar una droga mucho más fuerte, una dosis mucho mayor de la droga para poder sentir lo mismo que sintió durante la primera vez. Y cuando ya no es suficiente la dopamina, o sea, ya tienen los síntomas de abstinencia, empieza la adicción. Y la adicción, fíjate que va pasando por diferentes etapas. La primera etapa es la intensificación, o sea, la persona tiene la necesidad de ser estimulado con escenas cada vez más fuertes y cada vez más perversas. La segunda etapa se llama la insensibilización, o sea, se vuelven insensibles. Y lo que antes se consideraba, o sea, lo que consideraban pecaminoso o malo, como que ya lo llegan a aceptar. Les pasa como la rana en el agua, que se muere estando adentro del agua y deja de ser estimulante. Y la tercera etapa es terrible, porque es la tercera etapa, se llama la imitación. Y la imitación es la persona empieza a repetir, fíjate qué horror, o sea, quiere repetir todo lo que ya vio, todas las escenas que ha visto. Después pasan por una etapa de enojo porque las personas se enojan, o sea, por su comportamiento compulsivo y se dan cuenta que no pueden parar y pierden la esperanza de que puedan cambiar algún día. ¿Por qué? Porque cuanto más pornografía se consume, más hormonas, más dopamina necesita generar el cerebro para sentir placer. O sea, es un pecado que después se convierte en adicción. Esto nosotros se los tenemos que explicar, o sea, con manzanas a los adictos para que entiendan qué es lo que pasa en su cerebro. Ahora, vamos a ver cuáles son sus efectos de la pornografía psicológicamente. Hay un doctor que se llama el doctor McGough, un psicólogo muy conocido en la Universidad de California, y ha probado que cuando alguien observa, por ejemplo, cuando ve a alguien algo sorprendente, algo estimulante, algo muy excitante, como lo que pudiera ser, digamos, un accidente, o habiendo estado en la guerra, el síndrome de después de la guerra, o sea, es exactamente a la exposición accidental también que tienen a representaciones pornográficas. ¿Por qué? Porque entonces, fíjense que cuando alguien observa algo estimulante o excitante, sale la dopamina. La dopamina sale a la corriente sanguínea y va directamente al cerebro y se fija esa imagen en su mente. Muchos adictos a mí me han confesado, es que Tere, yo tengo las imágenes fijadas en mi mente. O sea, y si uno vuelve una y otra vez a exponerse a material pornográfico, poco a poco, dice este doctor,
que va a poder tener hasta una biblioteca pornográfica en su cerebro, del cual muy difícilmente se puede librar. Este contenido va a estar ahí, o sea, para estarle recordando, aunque no lo quiera. O sea, es horrible, es como, pues, es un demonio, o sea, que lo está atormentando. Ahora, ¿cuáles son los efectos psicológicos de la adicción a la pornografía? Este psicólogo que mencionamos encontró que una breve exposición a formas violentas de pornografía, o sea, pueden llevar a actitudes y a comportamientos antisociales. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, los espectadores, por ejemplo, varones, cuando ven pornografía, tienden a ser más agresivos con sus esposas o con sus mujeres. Tienden a ser menos sensibles al dolor. Tienden a ser menos sensibles al sufrimiento de las víctimas de violaciones o de abuso sexual. Tienden a estar más dispuestos a aceptar un conjunto, o sea, de acciones indeseables, o sea, como el abuso sexual infantil, como la violación, ya no les importa. Ahora, existen otros efectos sociales también que causa la pornografía. Y hay unas estadísticas bien interesantes que sacó el FBI que demuestran que, fíjate, que el 80% de los escenarios de crímenes sexuales violentos o en el hogar de los perpetradores se encontraba pornografía. Y las entrevistas, o sea, con los agresores sexuales, por ejemplo, con los violadores, con los infractores en caso de incesto, con los agresores sexuales infantiles, o sea, han evidenciado, fíjate qué horrible, que tienen que utilizar pornografía antes o durante sus ataques para excitarse. Qué horror, ¿no? De hecho, o sea, el consumo de pornografía es una de las características, o sea, del perfil más común en un violador, en un asesino de serie y en un agresor. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la pornografía en el matrimonio? O sea, los peligros, o sea, de la pornografía en la familia, en el matrimonio, son alarmantes. Hay otro investigador, Patrick Fagan, que realizó un importante estudio sobre la pornografía y le llama el asesino silencioso de la familia, el asesino silencioso del matrimonio. Y él encontró algunos efectos, o sea, que pasan en los matrimonios. En primer lugar, él dice que la pornografía es degradante para las mujeres, porque las mujeres en general, o sea, son explotadas en la pornografía, ¿no es cierto? O sea, la pornografía es responsable, o sea, de divulgar la mentira de que las mujeres estamos disponibles instantáneamente, así, para satisfacer las exigencias sexuales de los hombres. Y presenta, o sea, nos presenta a las mujeres como seres, o sea, sin inteligencia, que solo existimos, o sea, para cumplir los caprichos sexuales de todos los hombres, y qué equivocados están. O sea, además propaga una perspectiva degradante, así tanto de la mujer como del hombre, porque nos presenta, o sea, como si fuera uno animales, nada más interesados en el sexo. Otro efecto es que deteriora la vida sexual de un matrimonio. O sea, contrario a lo que muchos creen, la pornografía no mejora las relaciones sexuales entre los esposos. Al contrario, disminuye la intimidad en el matrimonio. ¿Por qué? O sea, porque muchos hombres, o sea, que devoran la pornografía con los ojos, empiezan a comparar a la esposa con lo que ven. Y entonces esto va distorsionando la percepción de lo que es la intimidad sexual. O sea, y convierte el encuentro sexual de dos seres que se aman con ternura, con amor, con afecto, en una experiencia grotesca genital. Entonces es degradante para cualquier mujer. ¿Por qué? Porque contribuye también a la búsqueda del placer individual y egoísta. O sea, el hombre ya no necesita a su esposa. Él se satisface solamente con la pornografía.
¿Qué pasa con la esposa? La esposa, como vimos en nuestro ejemplo, empieza a tener pérdida de seguridad. Pues, ¿cómo va a tener confianza con su esposo? La esposa sufre tremendos daños psicológicos. O sea, tienen la sensación de una baja autoestima, de no ser suficientes y de mucha desconfianza hacia el esposo. Y tiene mucha relación, o sea, el 90% de los efectos de la pornografía en un matrimonio, se acaban en divorcio. O sea, el consumo de pornografía y de otras formas de contacto sexual online, o sea, son tan perjudiciales, hermanos, para el matrimonio, como si fuera una infidelidad en la vida real. Ahora, fíjate lo que pasa con la pornografía, o sea, deteriora la sexualidad del adicto. O sea, fíjate, le lleva a una disminución sexual, o sea, porque dicen que un 50% de los usuarios que ven pornografía, a la larga, en un tiempo empiezan a tener eyaculación precoz y disfunción eréctil. También disminuye el romanticismo y incrementa la infidelidad. Incrementa la infidelidad en un 300%. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de un adicto a la pornografía? O sea, primero tiene una incapacidad total para dejar de ver pornografía. O sea, ya se le ha convertido en una obsesión. Padeces unos impulsos muy fuertes, o sea, para verla. Después, como les digo, presenta enojo, hostilidad, irritabilidad si no lo dejan verla. Mantiene secreto lo de la pornografía y entonces lo que conlleva como que está viviendo una doble vida. Después tiene sentimientos de culpa y sentimientos de vergüenza. Y después, bueno, pues como vimos también en nuestro ejemplo, muchos pierden el trabajo debido a su adicción. Y requiere el adicto, o sea, cantidades cada vez más mayores de pornografía para poder obtener la misma satisfacción que tenía al principio. Ahora, ¿cuál es la personalidad del adicto a la pornografía? Fíjate que la personalidad de este hombre tiene una estructura emocional muy frágil, son muy frágiles emocionalmente. O sea, carece de fortaleza interna, carece de disciplina interna y tiene mucho miedo a relacionarse, o sea, emocionalmente. O sea, precisamente por eso tiene relaciones, o sea, que son fantasiosas con la pornografía, porque no se relaciona emocionalmente. Están como desconectados emocionalmente, o sea, y por medio de la pornografía, o sea, se conectan porque no involucran sus emociones, ¿me entiendes? O sea, la mujer de la pornografía, claro, pues nunca le reclama, nunca le exige, nunca le da nada, no se involucra emocionalmente. Viven una fantasía, o sea, no viven en la realidad. Tienen muy baja conexión, como les digo, con la realidad y se manejan en un mundo fantástico, en un mundo de fantasía, como lo es el mundo de la pornografía. Ahora, ¿qué mecanismos de defensa tienen los adictos? Tienen la evitación y el aislamiento, o sea, están, como dicen las esposas, están pero no están. O sea, en la cual, o sea, les genera esto muchísima frustración a la esposa. Ahora, ¿cuáles son las causas de la adicción a la pornografía? Fíjense que hay muchas causas y estas las vamos a ver en un video especial, en una clase especial, porque más o menos nos va a llevar más o menos como 45 minutos. Pero nosotros como consejeros tenemos que saber que cuando estamos tratando el problema de adicciones sexuales, sean estas la pornografía, la masturbación, la adicción sexual, tenemos que averiguar, o sea, qué estamos tratando con el síntoma. O sea, el síntoma es la adicción, pero ¿qué hay atrás de eso? Tenemos que estudiar, o sea, a los pacientes y tenemos que tratar de entender qué fue lo que les pasó en la infancia, fueron sus raíces de la adolescencia que lo hicieron caer en las adicciones. Y como les digo, en algún próximo video que vamos a ver, les vamos a ver todas estas raíces y las causas de las adicciones. Ahora bien, nos interesa saber qué dice la Biblia acerca del tema de la pornografía.
Fíjate que Dios creó la relación sexual para ser usado entre la esposa y el esposo. O sea, y la pornografía, en lugar de ser ese acto de amor matrimonial, de amor, de confianza, de transparencia, de cariño, de todo, el sexo, o sea, es reducido a un acto de lujuria, ¿no es cierto? Y el séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio, en Éxodo 20:14. ¿Por qué? Porque el principio de este mandamiento es proteger la unidad del matrimonio, proteger la unidad de la familia. Y el único escenario aceptable, o sea, para el amor sexual en la palabra de Dios, es dentro del contexto del matrimonio. O sea, Dios Dios creó la sexualidad para que la podamos gozar dentro del matrimonio. O sea, y fuera del matrimonio es un pecado. En Mateo 5:27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y aquí se está refiriendo al mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, la pornografía, hermanos, es un pecado. Es un pecado que después se vuelve una adicción. A ver, ¿por qué la pornografía es un pecado? Porque Dios no prohíbe cosas que son buenas para nosotros. ¿No es cierto? O sea, pero Él prohíbe cosas que son dañinas. Él sabe que nos hacen mal. Y como Él ha diseñado la mente humana, Dios está consciente del hecho de que la unión matrimonial tiene que involucrar fidelidad mental y fidelidad física. Y la pornografía es un engaño. Y esto se debe, esto se debe a que la fidelidad o la infidelidad, ¿en dónde comienza? En la mente, ¿verdad? O sea, cada acción justa o pecaminosa comienza con el proceso del pensamiento. Y es imposible para una persona que se permite ser infiel en la mente continuar totalmente comprometida a su relación matrimonial y a su familia y con su esposa. O sea, dicho de otra forma, o sea, estamos viendo que la pornografía daña la relación matrimonial, daña a la familia. Y nuevamente el pecado hace daño y la pornografía hace daño al matrimonio, hace daño a los hijos, porque daña y afecta las relaciones de las personas con las que vive. Pero en la palabra de Dios la solución para todo pecado que nos da para esto es que el hombre se arrepienta, que tenga un giro de 180 grados. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, que es la consejería para la pornografía, y tiene que buscar el perdón de Dios y de su esposa. Y tener la decisión de no volver a repetir el error otra vez y otra vez. O sea, por lo tanto, o sea, toda persona que desee vivir una vida cristiana y en el Señor debe de poner todo su empeño en sacar la pornografía de su vida. Tiene que arrepentirse y buscar el perdón de Dios. O sea, en esta clase ya vimos todas las características y los síntomas que presenta la adicción a la pornografía. Y en el próximo video les vamos a dar la consejería que se le debe de dar a la esposa de un adicto a la pornografía y al mismo adicto. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias.